¿Qué tal, queridos ciberpacientes? El día de hoy hablaremos de el tan ansiado y controversial regreso a clases. El día 30 de agosto regresan a clases más de 25 millones de niños, lo que conlleva muchas consecuencias tanto positivas como negativas. En este video hablaremos de esas consecuencias precisamente, y si tú eres de los que está todavía dudando un poco si mandar a tu hijo a la escuela o no, quédate porque al final yo te daré mi punto de vista. Sin más, comencemos con el video. Pues lo dicho, el 30 de agosto se acaba por fin ese legendario puente. Señor Benito Juárez fiestón, no, que nos aventamos, que se note que México y el gobierno en turno es fan del benemérito de las Américas. Benito Juárez García, fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez. Ok, evidentemente don Benito Juárez no tuvo nada que ver acá. La causa fue la pandemia del coronavirus, que para muchas personas ha sido todo menos fiesta. Ok, para algunos sí ha sido fiesta. En la Riviera Maya la vida nocturna se desarrolla con normalidad. La pandemia quedó en suspenso, el límite de aforo permitido en el olvido. Tantos pinches idiomas y la gente no más entiende a putazos. Sin embargo, para muchas personas, esta pandemia ha estado marcada por la tragedia. Pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdidas laborales, hospitalizaciones, aislamientos, muchísima enfermedad mental, etc. Y mucho de esto está al parecer por terminar, ya que entre el ansiado regreso a clases y las bajas restricciones que se tienen en todos los estados, a pesar de semáforos rojos en muchísimos estados, regresamos prácticamente a la normalidad. Ojo, esto no indica el fin de la pandemia, esto simplemente indica el fin de la tolerancia de los mexicanos, el fin del aguante económico, social de nuestro país. Pareciera que todo va a volver a la normalidad como tiempos prepandemia, con la pequeña diferencia del uso de cubrebocas en todos lados y lavado de manos. Los que lo hacen, evidentemente. Porque seamos honestos, la gran mayoría de las personas ya ni siquiera sigue esas recomendaciones. Quizás, ciberpaciente, tú en casa usas el cubrebocas adecuadamente, te lavas las manos, evitas conglomeraciones, etc. Pero la mayoría de la población, y me incluyo, y eso que soy médico, hemos relajado muchísimo las medidas de precaución. Estamos hartos de la pandemia. Eso es completamente entendible. Y por lo mismo es entendible la decisión del gobierno de regresar a clases, a pesar de que esta tercera ola todavía no acaba, la cual, según los estimados de la Secretaría de Salud, está precisamente por comenzar su declive la semana del regreso a clases. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Sin embargo, ¿cómo esperamos el declive de contagios, el declive de casos de coronavirus, cuando la población general se comporta como niños de 7 años y los verdaderos niños de 7 años están por regresar a sus vidas diarias prepandemia? ¿Qué esperamos de responsabilidad de ellos? Ok, no todo es malo. Este regreso a clases evidentemente estará lleno de consecuencias tanto positivas como negativas, que a veces no nos es tan fácil ver desde nuestra trinchera. Cuéntame tu propia postura al respecto. ¿Qué piensas del regreso a clases? ¿Tienes hijos? ¿Los vas a mandar? ¿Qué estás pensando? Déjamelo en los comentarios. Primero que nada, ¿por qué deberíamos regresar a clases? ¿Tienen razón estas palabras? Y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida. No son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? Si tienes niños pequeños, te habrás dado cuenta o quizás habrás escuchado que los niños están súper hartos. He escuchado muchos pacientes, familiares, que comentan que sus niños han entrado en periodos de ansiedad, en periodos de depresión, por la falta de clases, por la falta de socialización. Brian Camil, ya levántate, está muy bonito el día. Madre, ¿qué sentido tiene la vida si los días pasan frente a mis ojos sin propósito alguno? La vida se consume día a día por esta peste que parece no tener fin. No seas dramático, hijo, hay muchas cosas que puedes hacer. Cosas que hacer, osas decir. ¿No te das cuenta, madre, que esta vida es una pesadilla de la cual solo despierto al dormir? Tranquilízate, hijo, ya casi regresas a clases. Tengo incontables amigos que diariamente mueren en el campo de batalla del Fortnite. Madre, conozco la muerte de frente a frente. La he visto con mis propios ojos. No necesito ir a esas escuelas para ver más sufrimiento.
Ay, a veces me pregunto si este hijo en realidad es mío. Hay que tomar en cuenta que la edad escolar para los niños no solamente es un periodo intenso de aprendizaje académico, es también un intenso periodo de aprendizaje social. Regresar a la escuela, estar en la escuela de manera presencial, es para muchísimos niños un espacio relativamente seguro. Es un espacio en el que pueden convivir con personas de su edad, personas con las que tienen intereses afines, gustos afines, manera de pensar muy similar. Esto es muy importante para el niño porque se puede sentir comprendido, se puede sentir parte de un grupo más allá del seno familiar. La convivencia de los niños en la escuela nunca será la misma que la convivencia en casa. Además de que cualquier tipo de situación que genere en el niño cambiar o adaptarse, genera estrés tanto psicológico como físico para los niños. Entonces, el cambio de los niños que ya iban a escuela y de repente dejan de ir a escuela es muy pesado. Pues bueno, el regreso a clases presenciales marca un poquito el fin de este periodo de estrés para los niños, y para los niños haber pasado de tener rutinas a estar casi de vacaciones durante tantísimo tiempo no les cayó nada bien. Unos padres de familia me van a matar porque los niños han tenido todo menos vacaciones, ya que con las clases a distancia porque están lejos de aprender, el trabajo se ha multiplicado tanto para padres de familia como para profesores y para niños. ¿Qué diferencia de llevar una tarea escrita en la libreta, quizás mal hecha, que pudieron copiar 5 minutos antes de la clase, a tener que estar sacando fotos de todo, mandando evidencias por WhatsApp, por email, por medios electrónicos? Que la verdad el simple hecho de hacerlo es tarea extra, es trabajo extra y es muy estresante, sobre todo para personas, tanto adultos que ayudan a los niños, que muchas veces tuvieron que aprender de cero todas estas habilidades, todas estas tecnologías que quizás previamente no eran tan necesarias y ahora tuvieron que aprender y hacerse unos verdaderos maestros. Felicidades para todos esos papás y para todos esos profesores que le han echado muchísimas ganas. Además, el siguiente punto son las ventajas económicas que este regreso a clases conlleva para todo el país. Sabemos que la educación en México mueve a la economía de manera tremenda. Hablamos no solamente de transporte, vamos a ver nuevamente tráfico por doquier, pero toda esta movilidad conlleva movimiento de dinero. Hablamos de útiles escolares, uniformes, el típico lunch para los niños. Hay muchos padres que por falta de tiempo o las razones que tú quieras, simplemente le dan dinero al niño, el niño lo gasta y eso evidentemente mueve la economía. Ya tú vas a ver para qué usan los niños o los adolescentes ese dinero. Pero el punto es que los padres están dispuestos a gastar, a invertir en los niños, dinero que muchas veces incluso no gastan en ellos mismos. Pues bueno, todo este movimiento va a darle un repunte tremendo a la economía y la verdad es que ya era hora y ya es necesario. Otra de las ventajas es el nivel de aprendizaje que se tiene en clases presenciales. De por sí México nunca ha sido muy bueno en aprovechamiento escolar. Ay, Ludovico Peluche. ¿Pero cómo es posible que tus papás te manden a la escuela? ¿No se han dado cuenta la clase de imbécil que eres? Pues creo que no. Pues bueno, mucho menos de manera remota, en el que no hay forma de convivir tan cercanamente con compañeros o con profesores. El aprovechamiento escolar no es ni de cerca el mismo estando en clases presenciales que en clases remotas. Habrán aprendido mucho de manejo de tecnología, perfecto, qué bueno, pero es prácticamente un tiempo perdido que no podrá ser recuperado. Bueno, el regreso a clases marca el fin de esta pérdida de tiempo escolar. Sin embargo, vamos a hablar del elefante en la habitación, la cuestión de salud. ¿Realmente qué tanto tiempo va a durar este regreso a clases? Esperamos que mucho, ya lo dijo el presidente, hay que tomar riesgos. Sin embargo, creo que hemos subestimado el peligro que esto conlleva para los niños. La gran mayoría de los contagios que se han visto durante la pandemia han sido principalmente en personas mayores, en personas con comorbilidades, con enfermedades crónicas. La mayoría de las personas, médicos inclusive, estamos casi convencidos de que los niños de alguna manera están protegidos, porque durante la pandemia no hemos visto tantos contagios y afortunadamente no hemos visto tantos fallecimientos en niños. Sin embargo, los niños también están en un grave peligro. ¡Estoy en peligro! Durante toda esta pandemia han estado protegidos precisamente por este aislamiento de la escuela. Es mucho mayor el riesgo convivir de manera normal en la calle, en el metro, en el transporte público. Todas estas personas, al estar más expuestas, evidentemente el número de posibles infecciones va a aumentar muchísimo. Los niños han estado mayoritariamente protegidos en esta pandemia precisamente por no estar en clases.
el día a día y la cantidad de personas con las que se relacionaban al ir a la escuela es muchísimo, pero muchísimo mayor que estando en casa. Y eso, día a día y con cada contacto de nueva persona, aumentan las probabilidades de que sean infectados. Este es el principal riesgo. Además de que en esta última ola, en la tercera ola, los contagios han sido muchísimo mayores de lo que han sido en las olas previas. En diciembre, el día de contagios máximo en un solo día creo que llegó a ser más o menos de 10,000. Pues en esta tercera ola han sido de hasta 24,000 contagios en un solo día. Afortunadamente muchas personas ya están vacunadas, tienen por lo menos 1 o 2 dosis de las vacunas. El porcentaje sigue siendo muy bajo de vacunación, te lo pondré más o menos aquí el dato concreto. De una u otra manera ya están mucho más protegidos. Bueno, pues precisamente toda la población de menos de 18 años está exenta de esa protección de vacunas y los estamos mandando a que se expongan y sin las medidas adecuadas de precaución, sin estas vacunas que literalmente han salvado la vida de muchísima gente. Y precisamente en esta tercera ola, los que han sido principalmente hospitalizados y de gravedad han sido población cada vez más joven y sobre todo la población que no ha tenido vacunas. Las muertes en esta última ola, entre el 90 y 95% de las veces, han sido en pacientes que no tenían ninguna vacuna. Ya sé que pensamos que los niños están protegidos. Sin embargo, en esta última ola, en la tercera ola, me pasó algo que quizás a colegas pediatras ya les habrá pesado o personas que están en hospital ya estarán incluso cansados. Pero personalmente en consulta general, en consultorio privado, es algo que no me había pasado en toda la pandemia. Y es que me llegó por fin una niña de 9 años con severas dificultades para respirar, oxigenación ya muy baja, con necesidad ya de oxígeno. Esto previamente no se había visto, o por lo menos no en los números en los que estoy viendo, ya que no solamente soy yo, también otros colegas me han comentado de cómo cada vez llegan niños más graves. Eso solo puede aumentar con el regreso a clases de niños sin vacunas. Personalmente estoy muy preocupado. Son más de 25 millones de niños y niñas que van a regresar a clase. Hablamos de cientos, miles, quizás decenas de miles de niños que pudieran fallecer o tener consecuencias a largo plazo. También esto es importante. Las consecuencias del coronavirus no son únicamente los fallecimientos. Son ansiedad, depresión, problemas respiratorios de por vida. Y es a lo que estamos exponiendo a niños de 8, 10, 6 años, de la edad que tú quieras, para vivir el resto de sus vidas con estas complicaciones. Entonces, pues ahí está la principal desventaja. ¿Qué opinas hasta aquí? ¿Crees que debamos exponer a los niños? ¿Tú qué opinas? ¿A cuál le das un poquito más de peso? Dímelo en los comentarios. No olvides de darle me gusta, obviamente, y suscribirte. En fin, yo te daré un poquito mis conclusiones y mis opiniones. Respecto al regreso a clases, si tú eres de los que están entre mandar a tu hijo y no, lo que tienes que tomar en cuenta principalmente es el estado personal de tu hijo y de tu familia. ¿A qué me refiero con esto? Si has visto depresión o si has visto que le ha pegado mucho el estrés mental a tu hijo, quizás es lo que más puedes tomar en cuenta para decidir si debería regresar o no a clases. Pero algo aún más importante es el nivel de responsabilidad que tiene tu niño, porque los niños son juguetones, no saben de consecuencias, no podemos esperar mucho que se cuiden. Brian, Camil, ¿por qué no traes el cubrebocas que te llevaste a la escuela? Lo que pasa es que Kevin tenía un cubrebocas de dinosaurios, entonces yo le dije que le daba el desayuno que tú me preparaste si cambiábamos de cubrebocas. Pero ese cubrebocas ni siquiera es de dinosaurios. Es que Kimberly tenía este cubrebocas que es azul y me dijo que no le gustaba porque es de niño, entonces me dijo que me daba un beso si cambiábamos de cubrebocas. Sin embargo, entre más grande es el niño, más puedes tenerle un poquito de confianza. En segunda, y eso quizás sea un poquito controvertido, pero podemos tomar en cuenta un poquito la salud general de tu familia. Claramente la parte genética toma un gran rol, ya que hay familias en las que se ha enfermado toda la familia y han fallecido muchísimas personas, y hay familias completas que ni siquiera han sido casi tocadas por el coronavirus o que no pasó de simples gripes. Bueno, si en tu familia de por sí les pegó fuerte, si muchos de tus familiares tuvieron problemas fuertes, pues yo creo que es una gran bandera roja para no llevar a tu niño, para no exponerlo. Si tienes un poquito la certeza de que en tu familia no les ha pegado duro, pues bueno, quizás lo puedes tomar en cuenta. Tampoco quiero decirles a todos que no vayan a la escuela, pero entre más argumentos encuentres tú para no mandar a tu hijo a la escuela, no lo mandes.
Mi punto de vista evidentemente viene desde un médico que además no tengo hijos. Un año más sin hijos. Por otro lado también, si el hecho de estar con tus hijos no te permite trabajar de manera adecuada, trabajar el tiempo que tenías que trabajar, si eso ya ha mermado tu capacidad económica, pues bueno, realmente no hay mucho que pueda decir al respecto. Y la otra, pues evidentemente, entre más personas hayan vacunadas en tu familia, hay un poquito más de protección para todo el mundo, porque ten en cuenta que los niños son los que van a estar actualmente más en contacto con todas las personas. Sin embargo, los adultos siguen con exactamente el mismo riesgo que tenían antes del regreso a clases, pero aumentado precisamente por estos pequeñines. Tú tienes la palabra final, tú tienes la decisión. Cuéntame por qué vas a mandar a tus hijos, cuéntame por qué no vas a mandar a tus hijos. Si te pareció útil este video, dale like y suscríbete. Así que, sin más, me despido, queridos ciberpacientes.